Hola, soy Andrés Millán y voy a hacerles un breve tutorial de este increíble diseñador de transientes de un fabricante de Estados Unidos que se llama Metric Halo y el plugin se llama Transient Control. Es una herramienta muy útil en su versión más primitiva, digámoslo de esa forma. El plugin viene de esta forma por defecto, donde tiene Transient, que sería el ataque, Sustain y la ganancia, como cualquier otro diseñador de transientes. Sin embargo, tiene dos herramientas de previsualización interesantes. Una es esta al costado derecho, donde podemos ver el comportamiento que va a tener la fuente. Si yo empiezo a procesar la señal, fíjense que me va mostrando ese procesamiento de acuerdo al comportamiento dinámico que tiene la fuente. Pero fíjense que en la parte inferior también tengo un medidor. Ambas herramientas de visualización son muy útiles, pero lo que lo hace único y especial son estas herramientas de la parte inferior, en donde podemos trabajar tanto para el ataque como para el sustain, lo que viene siendo un control avanzado de la envolvente, donde queremos que sea el fast attack, el slow attack y el release, y lo mismo el fast release y el slow release, sobre dónde, en qué instancia queremos procesar y trabajar la señal para ser más precisos dentro de ese proceso. Realmente en este momento lo vamos a trabajar inicialmente de esta forma. Lo utilizo en fuentes como congas, instrumentos de percusión como bongo, timbal, algunas veces en redoblantes o incluso bombos, y algo muy particular que no es común también lo utilizo en el bajo para redondearlo o tratar de sacar un poco más de ese sonido de los dedos del intérprete. Vamos a empezar a trabajarlo en lo que viene siendo en la conga y la tumba. Entonces, inicialmente vamos a tener el diseñador en su forma más primitiva y vamos a empezar a procesar la señal. Esta es la condición inicial de la conga. Entonces, básicamente, lo que puedo escuchar de la conga es que me gustaría tener un poco más de quemado, un poco más de ataque como tal. Y podemos darle un poco más de sustain. Eso lo que va a dar es una percepción de que la mano es más pesada, en cierta forma. Vamos a darle más ataque, vamos a darle más sustain y noten ustedes ya el cambio de por sí. Que no sea solo un tema de nivel, vamos a reducir un poco la ganancia. Fíjense que si lo quito, la interpretación cambió. Vamos a hacer lo mismo con la tumba, pero aquí siento que hay demasiado sustain. Quiero apagarlo un poquito y darle un poco más de ataque para que haya la misma percepción de la mano, como les decía. Entonces ahora escuchemos el resultado. Vamos a removerlo. Nuevamente sin. Vamos a agregarlo. Entonces fíjense ustedes que es como si quien está interpretando tuviera mayor energía y mucho más quemado, más fuerza y mejora la interpretación sin comprometer el rango dinámico como tal que tiene dentro de la interpretación. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo con el timbal. Entonces fíjense que hay un tema con el timbal y es que al trabajar este tipo de procesamiento no hay un compromiso frente al sonido de la cáscara, porque puedo tener más como tal en el sonido de la membrana, pero puedo comprometer el sonido de la cáscara. Vamos a empezar a trabajarlo en los remates. Vamos a empezar por, estas es las condiciones inicial, sin el diseñador. Entonces ese es el sonido solo de la cáscara. Entonces tenemos las dos sonoridades como tal que queremos en el timbal. Vamos a escuchar un momento solo lo que viene siendo los remates del timbal y vamos a trabajar con el diseñador de transientes. Entonces, ¿qué es lo que queremos como tal el remate? Me gustaría más sustain por una parte
y me gustaría un poco más de ataque para que se sienta más energía. ¿Listo? Podemos darle incluso un poco más de sustain para que sea más musical. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los remates, pero del low. Fíjense que aquí ya le di más sustain y un poco más de ataque. Voy a quitarlo sin, con. Y ahora vamos a escucharlo inicialmente sin el procesamiento y luego con. Ese sin y ahora con. Entonces fíjense que cambió la interpretación, pero vamos a ver si hubo un compromiso hacia la parte de la cáscara. Entonces primero sin, con, nuevamente con, sin. Entonces fíjense que hay más energía y en ese caso si lo ponemos en conjunto con la conga, miren el resultado final. Quitamos el procesamiento. Nuevamente, sin, con. Entonces hay una percepción de mayor energía. Sucede exactamente lo mismo con, acá tenemos un djembe. Entonces vamos a escuchar un momento sin el procesamiento. Entonces démosle un poco más de ataque y más sustain por igual a ambos y vamos a escuchar el resultado. Sin, con. Ahora todo lo que hemos venido trabajando inicialmente sin, con. Entonces hay una percepción de mayor energía, más fuerza, más amarre, que ayuda un montón. Finalmente, algo que es muy interesante que también lo trabajo yo es en el bajo. Fíjense que lo hice tanto solo como tal en la línea, pero adicionalmente lo estoy haciendo también en el global. Perdón, acá en el global. Entonces vamos a empezar a trabajar solo con el sonido de la línea, pero vamos a escuchar cómo suena el bajo. Entonces fíjense que tiene mucho movimiento, pero lo que me gustaría hacer inicialmente con la línea sería redondear ese sonido. Y dar un poco más de ataque para no perder esa energía y ese sonido de los dedos. Quitémoslo. Nuevamente. Sin. Con. Y eso en conjunto con el amplificador y trabajando el otro diseñador. Podemos jugar un poquito, dar un poco más de sustain. Y quiero que jale más el bajo. Entonces un poquito más de ataque. Porque va a ir amarrado con el bombo. Entonces vamos a hacer este ejercicio de sin, con. Entonces fíjense como ahora jala como tal el bajo y eso va a ser en conjunto con el bombo. Escuchen con la batería. Sin, con. Y finalmente escuchemos ahora con toda la instrumentación que trabajamos, más unos elementos adicionales. Entonces inicialmente sin el procesamiento respectivo.
podemos en el bajo incluso llegar a ser un poco más minuciosos con este tipo de controles donde lo queremos trabajar y podemos que se enfoque el ataque un poco más en el sonido inicial como tal, en la transiente, pero que dure un poco más acá. Y el release, vamos a hacer que el sustain sea un poco más largo para tener más redondez. ¿Listo? Entonces, una última escucha en el principio del tema, sin ningún tipo de procesamiento. Y ahora con todo el procesamiento. Entonces fíjense que suena mucho más amarrada la banda, suena como con más energía, mucha más fuerza, se siente más el quemado de la conga, los remates del timbal son mucho más fuertes y suena mucho más redondo el sonido del bajo y más amarrado con la batería. Entonces era una pequeña demostración de lo que puede hacer como tal este increíble plugin. Ya lo dejo a la creatividad de ustedes dentro del proceso de implementación de esta increíble herramienta. Muchas gracias.